Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a empezar la clase ya. Ya, bueno, vamos a empezar con algo de glándula mamaria, anatomía que les decía que vamos a ver. Vamos a ver también unos cortes de mamografía para correlacionar siempre cuando nosotros hacemos una ecografía, siempre se relaciona con la mamografía, no son estudios aislados. Recordemos que el tamizaje para detención de cáncer siempre se realiza a partir de los 40 años y siempre se debe hacer mamografía junto con la ecografía. No, ecografía solo se envía a pacientes menos de 40 años que se esté pensando en alguna lesión, y si no, siempre acompañados, ¿no? Bueno, es la bibliografía que se utiliza. Y bueno, vamos a empezar más o menos con una vista a la embriología. Entonces, más o menos a la sexta semana o a la quinta semana, empieza a formarse una cresta mamaria o línea láctea, que se va desarrollando ya después de la sexta semana. Y como vemos acá, esta cresta mamaria o línea láctea es la que va desde la región axilar hasta la región inguinal, más o menos. Entonces, cuando existe un error en el tejido mamario o hay un error en esto, vamos a tener pezones accesorios a lo largo de esta línea láctea. No podemos tener en otro lugar. Entonces, sí podemos tener, pero sí podemos tener en esa línea láctea porque sabemos que todo esto fue la cresta mamaria o línea láctea, ¿ya? Entonces, más o menos, ¿cómo se forma la glándula mamaria durante la vida embrionaria? Primero, hay un estadio de elevación, un estadio de disco. Después hay como un aumento tridimensional, que es el estadio globular. Sigue el estadio de cono y también asimismo luego van a haber unas ramificaciones, es el estadio de gemación, el de ramificación y por último, ya cuando está casi todo listo, se forma el estadio de canalización, ¿ya? Esa es la formación más o menos de toda la glándula mamaria. Entonces, ¿por qué hay el desarrollo mamario? Entonces, pues por las hormonas gonadotropinas que van a influir en la hipófisis y esas a su vez van a secretar hormona luteinicente y fólico estimulante. Y esta fólico estimulante pues va a estimular al folículo de Graf, va a secretar 17 estradiol y van a ayudar en el desarrollo mamario, ¿no? Entonces, más o menos así es el control hormonal que existe para que aumente el tamaño mamario. Entonces, también tenemos una clasificación según Tanner. Entonces, aquí vemos alguna clasificación. Entonces, vemos en el estadio 1, en donde casi no tenemos glándula mamaria. Vamos al estadio 2, en donde tenemos un pequeño brote mamario. El estadio 3 tenemos ya, en cambio aquí ya se ve un aumento de la mama y también se ve un poquito de aumento de la areola, ¿ya? El 4 es una proyección ya de la areola del pezón, mucho más grandes. Y por último, en el estadio 5 ya tengo un contorno final, ¿no? Entonces vamos a empezar con, ya que sabemos algo de embriología de la glándula mamaria, vamos a ver algo de anatomía, ¿ya? Entonces las glándulas mamarias van más o menos de la segunda a la sexta, desde la segunda a la sexta costilla, en esta ubicación, y pues vamos a ver que nosotros lo que tenemos es piel, tejido celular subcutáneo y el tejido mamario, y en el tejido mamario que va a ser compuesto por estroma y por parénquima, ¿ya? Entonces estroma más se refiere al tejido adiposo y el parénquima, ¿no? En sí.
y detrás de la glándula mamaria se va a encontrar los músculos pectoral mayor y el pectoral menor, respectivamente, ¿ya? Entonces, más o menos, en la nulípara tiene forma cónica y en la multípara con una forma pendulada. Entonces, las características que decíamos, primero está la piel, el tejido celular subcutáneo y luego ya en sí todo el parénquima. Entonces, todo esto que nosotros, eso tenemos que observar en la glándula mamaria o en la ecografía de la glándula mamaria. Si vemos, cuando hacemos una ecografía de mama, observamos el tejido adiposo, que es grasa, y el tejido fibroglandular en sí de toda la glándula, ¿ya? Todos estos son lóbulos, van a converger en los senos lactíferos y por último terminan en el pezón, ¿no? Y detrás, como les decía, los músculos pectorales, que nosotros también los podemos observar tanto en mamografía como en ecografía. ¿Ya? Aquí está una ampliación de los lóbulos, en donde podemos observar cómo están formados. Entonces, esta es una sección transversal de un conducto. Entonces, aquí externamente nosotros tenemos células mioepiteliales y las células internas, las epiteliales. Y esas mioepiteliales son las que ayudan cuando hay la lactancia, entonces ayudan a que haya la producción o más que producción, más como que eliminación de la leche, ¿no? Propulsión de la leche, eso sería. Entonces, también hay unos ligamentos que son los ligamentos de Cooper, que en sí son como ligamentos de sostén de toda la glándula mamaria, ¿ya? Entonces, aquí los podemos observar a los ligamentos de Cooper. Y también, pues, vemos la areola y el pezón, que tienen todas estas terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, aquí vemos los músculos, tanto el pectoral menor como el pectoral mayor. Entonces, vemos que el pectoral menor va desde el tercero, cuarto y quinta costilla y termina en la apófisis coracoides. Y en cambio, el pectoral mayor va desde las cartílagos costales, desde la porción de la clavícula, las articulaciones esternocostales, los últimos cartílagos costales, todas estas convergen y terminan en el húmero, ¿no? Entonces, esto nosotros podemos observar tanto el pectoral menor como más el pectoral mayor, lo podemos observar en la ecografía y en la mamografía. También tenemos algunas ramas de supraclaviculares o ramas de la subclavia que nos van a dar ramos para la glándula mamaria. El drenaje linfático más lo hacen a partir de los ganglios axilares, convergen todos los ganglios al plexo supraalveolar y van a los ganglios axilares y algunos menos a los ganglios de la mamaria interna. Ya, entonces más o menos ya hicimos un recuento de anatomía, ahora vamos a ver ya radiológicamente. Como les decía, voy a presentar también unas imágenes de mamografía, más porque siempre van de la mano estos dos estudios y no se debe dejar de lado, ¿no? No es que solo le hacemos ecografía y ya vamos a tener un buen diagnóstico, no, es imposible. Entonces vamos a empezar algo pequeño de la glándula mamaria en mamografía, en donde tenemos una área del pezón, una área retroareolar, una área del parénquima, sí, 4, área del tejido adiposo y 5, el músculo pectoral. Si vemos aquí, en 3, eso es el tejido y lo que está más negrito en sí, para que entiendan, eso es el tejido adiposo. Esto es el tejido fibroglandular. Entonces, nosotros lo que hacemos es, lo que observamos acá, nosotros por eso pedimos siempre mamografía y ecografía, porque nosotros nos guiamos las lesiones, si ya vemos una imagen acá, nosotros ya sabemos dónde ubicarla en la ecografía, ¿no? Y así nos ayudamos con los dos estudios. Acá también, miren una mamografía, en donde observamos la región del pezón, la región del tejido adiposo anterior, la región en 3 del tejido fibroglandular en sí,
sin corrección del tejido adiposo también, y el músculo pectoral mayor y el menor. Y en este caso también vemos una imagen radiopaca, redondeada, que nos hace pensar que puede ser un quiste, pero nosotros ya sabemos que esta lesión no debería estar dentro de la glándula mamaria, y cuando nosotros hacemos la correlación con la ecografía, sabemos en dónde ubicar y las características más o menos que tenemos con esta lesión. Igual acá vemos igual una glándula mamaria que normalmente las glándulas mamarias van cambiando en la composición del tejido. Entonces, en una paciente joven, nosotros lo que más vamos a encontrar es tejido fibroglandular, a diferencia de una persona adulta mayor, en donde nosotros ya no vamos a encontrar tejido, sino lo que vamos a encontrar es más tejido adiposo, ¿no? Entonces, siempre hacemos esas diferencias, y nosotros en los reportes, tanto de ecografía como mamografía, nosotros podemos el tipo de tejido que tiene la glándula mamaria. Entonces, en este caso, bueno, es un tipo de densidad B. Todavía tenemos algo de tejido fibroglandular, ¿ya? Acá también en esta proyección, que aquí vemos el músculo esternal, que también se puede ver cuando se hacen unas proyecciones ampliadas. Acá también, bueno, todas son proyecciones ampliadas que nos ayudan a hacer diagnósticos más adecuados cuando hay lesiones muy posteriores. Como les decía, también los ligamentos de Cooper son los ligamentos de sostén. Entonces, estos nosotros también los vamos a ver en la mamografía como en la ecografía. Entonces, más o menos vemos estos ligamentos así en toda la glándula mamaria, todas esas imágenes más radiopacas. Y también los ganglios, que nosotros también ya sabíamos que en todo nuestro cuerpo tenemos cadenas ganglionares. Entonces, acá también nosotros lo que vemos es en la región axilar. Entonces, no porque hacemos un estudio de ecografía que nos digan solo tiene dolor en la mama derecha, no vamos a hacer el estudio solo de la glándula mamaria derecha. Nosotros hacemos glándula mamaria derecha, izquierda y también regiones axilares. Eso es un estudio completo de la glándula mamaria, ¿ya? Entonces ya recordamos las características de cómo era un ganglio normal, entonces ya no hay ningún problema, ¿no? Aquí en esta imagen, por ejemplo, aquí es una imagen casi que solo tiene una mamografía, que casi no tiene nada de tejido, solo tiene tejido fibroglandular, tejido adiposo, perdón. Y en cambio en estas mamas, unas mamas muy densas, que tienen bastantísimo tejido. Entonces, en este caso, siempre nos van a enviar para correlacionar con la ecografía, porque en esta mama densa que tiene demasiado tejido es difícil ver lesiones, ¿no? Y en este caso, aquí están viendo esas imágenes radiopacas redondeadas, y más son porque son glándulas mamarias accesorias. Como les decía, es a través de la línea o cresta mamaria. Y acá también, miren, unas imágenes redondeadas hacia arriba de la glándula mamaria, hacia la región axilar, que son bilaterales. Entonces, esto es una mama supernumeraria a tener en cuenta también. Estos también son los conductos galactóforos. Y bueno, ahora ya más o menos hicimos un recuento de la mamografía así rápido, para que tengamos una idea de cómo se pueden ver las imágenes y para poder hacer la correlación. Entonces, ahora vamos a ver lo de nuestra materia, que es la ecografía. Entonces, vamos reconociendo estructuras. Primero lo hacemos siempre en esquemas para después reconocer, perdón, para luego reconocer en la ecografía. Entonces, vamos, primero tenemos piel, desde afuera hacia adentro. Piel, tejido celular subcutáneo, tejido glandular, tejido graso retromamario, músculo pectoral, las costillas, la pleura y el pulmón. Yo todo esto puedo ver en ecografía, ¿ya? Entonces, mire, piel, tejido celular subcutáneo, tejido glandular, tejido graso retromamario, pectoral, costillas, pleura y pulmón, ¿ya? Entonces, grábense esto. Entonces, vamos acá. Ya acá tenemos una ecografía. Una ecografía de mama se realiza con transductor lineal de 7 a 12 MHz para poder observar superficie, que ya habíamos quedado en los tejidos blandos, más o menos todos se hacen con este tipo de transductor, ¿ya? Entonces aquí vamos reconociendo estructuras. Vamos, primero la piel,
Esto es el tejido celular subcutáneo, todo esto delimitado. Lo más ecogénico es el tejido fibroglandular. Posterior al tejido fibroglandular tengo el tejido retromamario de tejido adiposo. Atrás las fibras se ven como fibras del músculo pectoral. Aquí tengo una costilla, la pleura y el pulmón, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ir viendo todas esas estructuras en la ecografía. Otra vez, para que nos quede claro y no nos confundamos qué estamos viendo. Entonces, siempre el tejido fibroglandular va a ser más ecogénico, ¿ya? A diferencia de la grasa subcutánea que va a haber que es hipocogénica. Entonces, siempre depende, ya dije, del tipo de paciente en donde tengamos este tejido mucho más o casi solo la grasita, ¿ya? Entonces, otra vez, piel o dermis, tejido celular subcutáneo o grasa. Aquí miren, también dice que vemos los ligamentos de Cooper como líneas más ecogénicas, el tejido fibroglandular, posterior la grasa retromamaria, posterior a la grasa el músculo pectoral. Entonces siempre les decía que sí podemos ver músculo pectoral, posterior la costilla y por último la pleura y el pulmón. ¿Ya? Otra vez, en distintos tipos de ecografía, no todos los equipos son iguales. Entonces aquí tenemos piel, tejido graso. Aquí tienen más tejido mamario, en diferencia de las anteriores imágenes basecogénicas. Eso es el tejido mamario. Detrás otra vez el tejido graso, músculo pectoral. Miren las fibras del músculo pectoral, las costillas, que como sé que es una costilla, es una imagen ecogénica que me proyecta sombra acústica posterior, la costilla, pleura y pulmón. Ya, acá también podemos dividirlos en una fascia mamaria anterior al tejido y una fascia mamaria posterior al tejido, ¿no? También podemos hacer esto. Mire, acá en la ecografía, como decía, cómo se observan los ligamentos de Cooper, que también nosotros habíamos que relacionado en la mamografía, y miren cómo también se ven como líneas ecogénicas, que recordemos que los ligamentos de Cooper eran mecanismos de sostén de la glándula mamaria. Entonces aquí tenemos la dermis, la hipodermis, donde la dividen, el tejido graso, miren la ecogenicidad de este tejido. Entonces ahí nosotros hacemos la diferencia entre el tejido glandular, vamos más atrás, el tejido glandular totalmente ecogénico, y después ya vamos pues con los otros planos que habíamos comentado. Entonces, esto es característico, y eso que se les quede bien claro cuando nosotros vemos glándula mamaria y tejido graso, ¿no? Esas son las ecogenicidades que se presentan en ese tipo de estudio. ¿Ya? Entonces, miren acá. En estas dos glándulas, en esas dos ecografías, vemos más que en estos pacientes, en realidad en este están un poquito más de grasa, y aquí sí hay un poquito de tejido fibroglandular. Y aquí le han sacado bastantísimo pulmón, ¿no? O sea, en el corte hay bastante pulmón que se puede visualizar. También nosotros cuando observamos y hacemos una valoración de la glándula mamaria, aparte de revisar todos los cuadrantes de la glándula, que ya más adelante vamos a hacer un esquema de eso, pero nosotros también valoramos la región areolar, ¿ya? Recuerdan también el esquema de arriba que decía que todos los conductos convergen hacia el pezón. Entonces nosotros detrás de la región areolar yo voy a observar estas imágenes que son como ductitos o las últimas ramificaciones que se dirigen hacia el pezón. Entonces yo también tengo que valorar la región areolar. Aquí está la piel y la región, el pezón y la región areolar, ¿ya? Importante también. Entonces aquí, bueno, he hecho una ecografía extendida en donde podemos observar la piel, el tejido celular subcutáneo, el tejido glandular, y aquí ven una imagen anecogénica diferente a las estructuras que yo tengo que ver normalmente, y me recuerda a un quiste redondeado, anecogénico. Entonces ya está, mire, ya tengo diferencia de lo tejido normal que estamos acostumbrados a ver de la glándula mamaria, y ya vean, puedo ver lesiones porque ya sé cómo se ve una mama normal.
Entonces, en estos casos, también vemos tejido, aquí tenemos bastante tejido fibroglandular. En este caso, también miren bastante tejido fibroglandular, casi no tengo grasita. Y en cambio, en este paciente lo que más tengo es tejido adiposo. Ya, aquí también nosotros lo que hacemos, también valoramos los ductos. Normalmente los ductos miden hasta 3 milímetros, es lo normal, pero nosotros también tenemos que tener en cuenta si la paciente está dando de lactar o no, para hacer la valoración, que siempre en el embarazo y en la lactancia van a tener algunos cambios, ¿no? Bueno, también la glándula mamaria puede empezar a involucionar, que ya decíamos que con la edad, porque disminuye la carga hormonal, entonces ya la glándula mamaria va cambiando y nosotros ya vamos encontrando más tejido adiposo, como es en estos casos de estas ecografías, ¿no? Y otra parte importante que nosotros habíamos comentado para la valoración es la axila, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, en este caso, nosotros valoramos la región axilar y vemos una imagen de un ganglio normal, con su cortical, con su hilio graso, ¿no? Así tendría que ver. Y en cambio aquí vamos a ver los cambios ya de un ganglio normal, de un ganglio que empezó siendo normal, o diferentes tipos de cambios, ¿no? Entonces, miren, en este caso tengo un ganglio con engrosamiento de la cortical y también, a pesar de que tengo hilo graso, pero tengo engrosamiento de la cortical, entonces ya me llama la atención. En esta gráfico del B, en cambio, tengo una imagen de un ganglio con bordes irregulares y también con engrosamiento de la cortical. En este caso, el tercero, en C, perdí totalmente el hilio cortical, tengo engrosamiento de la cortical y también me dan para pensar en algo maligno. Y por último, en D, un ganglio totalmente con pérdida de su morfología normal, tengo engrosamiento total, aumentado de tamaño, engrosamiento de la cortical y pérdida del hilio graso. Entonces, nosotros cuando valoremos axila tenemos que ir reconociendo cuándo es un ganglio normal y cuándo no es un ganglio normal. Porque si yo empiezo a hacer la valoración desde axila y encuentro ya un ganglio de esas características, yo sé posiblemente que yo encuentre alguna lesión, ¿no? Porque ganglios normales los voy a encontrar en la región axilar. Es obvio que voy a encontrar ganglios normales, ¿no? No es que porque ya encontré un ganglio, ya existe algo, ¿no? Porque recordemos que existen en todas las cadenas ganglionares. Entonces, ¿cómo hacemos una exploración ordenada y completa? Como siempre, les repito, en ecografía, cada uno hace sus propios esquemas, el que quiere, pero normalmente se puede hacer de la siguiente manera. Primero vamos a explorar, ya le dijimos, con el transductor lineal, con la paciente en decúbito supino, con su brazo extendido y flexionado, con su brazo flexionado debajo de la cabeza, ¿ya? Explicándole primero el estudio a la paciente el que le vamos a realizar y después vamos a empezar con el transductor a revisar primero la región axilar, ¿ya? Cuando ya termino de hacer la valoración de la región axilar, voy a ver la glándula mamaria en sí, entonces voy a ver todos los cuadrantes, cuadrante super externo, cuadrante inferinterno, cuadrantes inferiores, tanto externo como interno, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros normalmente valoramos y hacemos así. Nosotros a veces también lo que nosotros podemos hacer cuando encontramos una lesión en la glándula mamaria, la podemos describir por los horarios en relación a un reloj, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, a pesar de que sean los cuadrantes, pero si ubico una lesión, entonces nosotros aquí yo pongo una imagen nodular de las características ya que sea ubicada en hora 2 de la glándula mamaria derecha, a tanta distancia también desde la piel hacia posterior. Entonces, esas son maneras de hacer un esquema de cómo vamos valorando. Entonces, así no se nos va a pasar lesiones, porque vamos cuadrante por cuadrante, región por región, y así no voy a tener inconvenientes en que se me pase alguna imagen, ¿no? Entonces, aquí miren, vemos unas imágenes de glándula mamaria, entonces, más eso sería en transverso, y esto sería en longitudinal en la glándula mamaria. Entonces, nosotros vamos valorando
toda la estructura de la glándula, incluyendo la región retroareolar que habíamos dicho. En este caso, hacen una pequeña compresión de la glándula mamaria. En este caso, cuando se hacen así, tal vez estas ayudas nos hacemos cuando tenemos glándulas mamarias demasiado grandes. Entonces, en este caso, sí podemos movilizar el tejido mamario para nosotros poder observar todo el parénquima de la glándula, ¿no? Ya, eso sería en cuanto a anatomía. Entonces, yo aquí más en esta clase es para reconocer la estructura de la glándula mamaria en ecografía. No es nada más que eso, porque a partir de que yo ya sé cómo es una glándula mamaria normal, las características, en dónde encuentro lesiones, cómo está conformada, nos podemos empezar a ver lesiones. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Buenas noches, doctora. ¿Cuál es la diferencia ecográficamente entre un fibroadenoma y una masa neo, podría ser? Sí, ahorita vamos a empezar a ver lesiones en patología, por eso estamos solo viendo anatomía. ¿Ya? Esta clase solo era anatomía. Ya voy a abrir la otra presentación en donde vamos a ver patología y mañana terminamos con BIRATS, ¿ya? Ya, entonces vamos a empezar la otra clase para que veamos las características que el doctor nos está preguntando. Ya, entonces vamos con patología de mama. Como ya sabemos lo normal, ¿podemos ver las diapositivas? Sí, doc. Ya, muchas gracias. Entonces ahora vamos con patología de mama. Vamos primero a ver los objetivos, que es revisar la evaluación adecuada de la patología mamaria, hallazgos ecográficos de patología benigna y maligna de mama. En esta clase vamos a caracterizar también algunos nódulos y vamos a ver patología. Para mañana, toda esta patología la vamos a ubicar en cada BIRATS que tenemos y saber cómo reconocer todo el BIRATS. Y no digo, como el BIRATS es un estudio estandarizado, entonces en este caso, como sabemos en todas partes qué significa cada uno. Entonces, en este caso vamos a empezar con quistes, fibroadenoma, ganglio intramamario, ectasia ductal, mastitis, absceso, lipoma, necrosis grasa y por último cáncer de mama. Todo esto vamos hoy día a desarrollar en la clase. Entonces, como les decía, el gol estándar de la ecografía es, el gol estándar de la glándula mamaria o de la valoración es la ecografía. O sea, la ayuda diagnóstica que tenemos, porque nosotros también tenemos otros estudios diagnósticos como son la mamografía y la resonancia de mama, pero el que nosotros tenemos más a disposición siempre va a ser el de ecografía. Ya expliqué que siempre hacemos ecografía cuando nos piden a pacientes menores de 40 años, pero si ya nos piden una paciente como mayor de 40 años, siempre nosotros tenemos que hacer el estudio con una mamografía y una ecografía. No podemos hacer un buen diagnóstico si solo nos quedamos con un estudio de ecografía. Vamos a quedarnos a la mitad de ese paciente. Recordemos que el cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes a nivel de nuestro país. Es por eso que se hacen tantas campañas de prevención y tamizaje. Y cuando existen estos estudios, tanto de ecografía y mamografía, para ese tipo de pacientes hacemos, ¿no es cierto?, para tanto diagnóstico o tamizaje, por eso es a todos los pacientes mayores de 40 años, y también de diagnóstico. Ya cuando estamos pensando en una lesión, ahí nosotros ya hacemos también estos tipos de estudios, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta y como mañana vamos a caracterizar el BIRATS, saber bien cuándo describir una lesión, cómo describirla y cuándo tenemos que mandar a biopsiar las lesiones, ¿ya? Entonces, entre las primeras lesiones que ya hemos visto casi en todas estas clases, que no solo existen quistes en el riñón, hay quistes en bastantes lugares, ¿no? Y no es la excepción los quistes de la glándula mamaria, muy comunes, que incluso se los encuentra incidentalmente en un estudio de mama. Y en este caso,
también cuando aumenta de tamaño, estos quistes, ahí es cuando nosotros podemos tener inconvenientes o la paciente puede referir dolor. Si no, si son pequeños y son 1 o 2, en realidad a veces ni siquiera tienen molestias. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué se producen? Los quistes se producen por o están asociados con la aberración del desarrollo normal y la involución, ¿ya? ¿En qué pacientes veo quistes? Yo veo pacientes en quistes, en más del 70% de todas las mujeres van a desarrollar cambios fibroquísticos durante toda su vida. Miren, es altísimo, 70%. 20% son sintomáticas y el resto hay personas que nunca se van a dar cuenta. Y son más prevalentes en mujeres de 30 a 50 años. Como ya habíamos dicho, se da como resultado de la fibrosis en el desarrollo del tejido mamario. Y como hay una consiguiente falla en el proceso continuo, se forma, en la formación del óvulo, se forma un quiste, ¿no? Entonces, miren acá, tenemos una glándula mamaria normal, con sus lóbulos, y como hay una alteración en el desarrollo de la formación, vamos a tener los quistes. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos de las imágenes quísticas en una ecografía? Ustedes ya saben, además, cómo nosotros vamos a encontrar. Entonces, podemos encontrar como una imagen ecolúcida o anecogénica, ¿ya? Esto es lo que nosotros vemos. ¿Cómo se ve? Es redondeada u ovalada. Esas son las características. Tienen bordes definidos y un margen circunscrito agudo. Entonces, todo esto es una imagen redondeada, de bordes definidos y que tiene tiene contenido anecoico, que es líquido, con realce posterior, ¿ya? Diferente a la sombra acústica posterior. El realce posterior se daba porque las ondas sonoras chocaban con el líquido y traspasa y se forma el realce posterior. Igual aquí en estas mamografías que podemos observar, aparte del tejido normal, podemos observar una imagen redondeada que nos hace pensar en un quiste. Nosotros cuando vemos esto, vamos a correlacionar con la ecografía y vemos la lesión en el lugar que nos indica la mamografía, ¿no? Entonces, para que no se nos olvide, para tener siempre en claro cuando yo veo un quiste, primero, ya dijimos que se hacía con transductor lineal. Entonces, tengo un patrón anecogénico, oval o redondeado, margen circunscrito, quiero decir un margen definido, orientación paralela hacia la piel. Recuerden que ayer veíamos también unas lesiones que decíamos que, o en tiroides veíamos lesiones que cuando son más altas que anchas tienden a ser malignas, pero en este caso, estas son lesiones benignas. Entonces son paralelos a la piel. Tienen el realce posterior que habíamos dicho y no presenta calcificaciones. Entonces, clarísimo cómo se ve un quiste en la glándula mamaria. Miren acá también podemos observar una imagen media ovalada con contenido anecogénico que nos recuerda a un quiste, con su realce posterior, bordes definidos. Ya, en este caso, aquí en cambio, entonces, en este caso yo veo ya más imágenes quísticas, no veo una sola, incluso esta paciente ya debe tener síntomas, entonces miren cómo vemos, pero todas estas son lesiones benignas, vemos imágenes redondeadas, de bordes definidos, con contenido anecogénico que me recuerda a un quiste. Ya, y como siempre ya habíamos explicado, los quistes complicados y los quistes complejos. Entonces, los quistes complicados podían cambiar el contenido de acuerdo a la causa que los producía, pero en este caso los complicados podían ser por sangrados o por infecciones, ¿ya? Entonces, miren aquí que dice que en este caso tienen igual el quiste complicado, va a tener un borde definido, van a ser redondeados, pero tienen un contenido diferente, es un contenido hipoecoico. Y cuando tienen una pared gruesa, podemos pensar que es un problema infeccioso. ¿Ya? Y en este caso, vamos ya cambiando,
vamos de quistes complicados a quistes complejos, porque de acuerdo a este tipo de hallazgos que yo tenga, vamos a clasificar en el BIRADS, ¿no? Entonces, si yo tengo un quiste simple, pues eso es lesión benigna. Entonces, nosotros ya vamos acá a ver que en este caso tengo una imagen quística con imágenes, pequeñas imágenes ecogénicas. Acá tengo en la imagen 2 imágenes quistes con ecos internos en su interior y tengo ya contenido sólido, más contenido sólido. En el tercero, casi ya tengo más de la mitad de contenido sólido dentro del quiste, ¿ya? Y aquí, en cambio, en esta imagen 4, tenemos imagen quística, pero ya casi toda corresponde a una, o sea, la mayoría de la imagen quística corresponde a sólido, ¿ya? Entonces, estas lesiones son malignas, tienen características de malignidad, entonces, pues lo que nosotros mandamos es hacer una biopsia y a categorizar en el BIRADS. Acá también nosotros tenemos aquí una imagencita de un quiste, una imagen quística redondeada, pero tiene una parte con una imagen sólida que nos llama la atención, ¿no? Entonces, en estos casos nosotros ya vamos clasificando y vamos diciendo cuáles son los hallazgos benignos o malignos. ¿Ya? El otro, lesión, entonces nosotros, alguien que me diga las características del quiste de mama, es facilísimo, pero que nos recuerde para que ya no les quede duda cuando encuentren un quiste, no solo aquí en mama, sino en todo el cuerpo. Imagen anecogénica o ecolúcida, puede ser redonda, puede ser oval, bordes definidos. Bueno, pues y los quistes, eso es hablando de un quiste simple. Porque de un quiste simple, claro, los más comunes. Así es, o sea, esas son las características más preponderantes de un quiste simple, ¿no? Son bien definidas, pueden ser únicas, pueden ser múltiples, etc. O sea, eso es un quiste simple. Cuando ya tenemos el contenido del quiste, ya deja de ser líquido, sino que ya lo vemos con imágenes, con ecos internos, entonces ya contenidos que son sólidos, o sea que ya los vemos ya no tan coicos, sino ya son solo hipocoicos, o ya son más, van adquiriendo más tono, entonces nosotros ya comenzamos a sospechar no de quistes simples, sino ya de quistes con lesiones que pueden ser benignas o malignas, y ya pues cuando su contenido es altamente sólido, nosotros siempre sospecharemos en malignidad y debemos de decidirnos por biopsiar esos quistes para pues categorizarlos con los virales. Así es, perfecto. Así es, siempre que nosotros ya veamos ya características diferentes a las que hemos aprendido, que a la larga en tiroides, en mama, son parecidas, las características benignas y malignas. Entonces nosotros, cuando ya nos llama la atención una imagen que tenga características malignas, ya tenemos que tratar de categorizar y enviar a hacer biopsia. Otra patología muy común también es el fibroadenoma. Entonces, se presenta mucho en la consulta, algunos son incidental en la exploración, y otros, en cambio, ya el paciente llega y diciendo que tiene una masa en la región mamaria, ¿no? Entonces, vamos viendo cuándo son frecuentes. Entonces, son tumores benignos que se observan en mujeres jóvenes. Se presentan en pacientes de 15 a 25 años. ¿Y cuáles son los hallazgos ecográficos en sí? Suelen ser hipoecoicos, cambia ya en relación al quiste, hipoecoico, forma ovalada, a veces redonda, con 2 o 3 lobulaciones. Esto es importante. Hasta 3 lobulaciones puedo pensar que sigue siendo una lesión benigna. Tiene un borde agudo, orientación paralela, el flujo sanguíneo dentro de los vasos pequeños a veces se puede detectar con Doppler color. Entonces ahora vamos a ver unas imágenes o un esquema para que nos quede clarísimo. Fibroadenoma, transductor lineal, veo. Imagen hipoecoica, primero lo que nos llama la atención,
puede ser más ovalada que redonda, a diferencia del quiste, que más lo veíamos que era redondo. Entonces, en este caso, vamos viendo una lesión que es ovalada. Y, como decía, puede tener hasta 3 lobulaciones. Esta es paralela igual a la piel, característica de lesiones benignas, y a veces esta fibra de adenoma puede tener calcificaciones gruesas. Entonces, mire, en este caso tenemos una imagen de, bueno, primero vamos reconociendo estructuras, ¿no es cierto? Vemos la piel, tejido adiposo, el tejido glandular, aquí vemos el músculo pectoral y luego ya las estructuras posteriores. Dentro de donde está el tejido mamario en sí y el tejido adiposo, vemos una imagen diferente a nuestro tejido que habíamos aprendido en anatomía, por eso es importante reconocer ahí. Miren cómo vemos una imagen ovalada, hipoecoica, de paralela, de bordes definidos, que lo que me recuerda es a un fibroadenoma, por las características que tengo benignas, ¿no? Entonces, esto es importante, ir reconociendo esas estructuras para que no haya ningún inconveniente, ¿no? Acá también vemos imágenes, en este caso, miren, son ovaladas, ya pueden tener algunas lobulaciones hipoecoicas paralelas, nos recuerdan a un fibroadenoma, ¿no? Igual acá, en la imagen de acá, en este corte de ecografía, vemos igual esta imagen hipoecoica, ovalada, perdón un ratito, ya, y paralela a la piel. Ya, en este caso, yo quiero que alguien me describa, ya, ¿qué le parece? ¿Alguien me describe la imagen del 7? ¿Qué les llama la atención? No que la describan y me digan qué es el diagnóstico, sino que me describan más o menos la imagen. Hasta ahora de lo que estamos viendo. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí. Ya, entonces. Ayúdenme a alguien con la descripción de esta imagen. Es para todos, para aprender, porque si no hacen esos ejercicios nunca van a reconocer las lesiones. Entonces es importante ir viendo las características de cada una de las lesiones. En mama hay infinidad de lesiones. Entonces, si nosotros no sabemos cómo se ve cada lesión o con las características, se nos va a hacer difícil. Bueno, en este caso, verán, yo puse estas imágenes, tenemos 9 imágenes en esta diapositiva, en donde vemos diferentes formas de presentaciones de las de imágenes. Entonces, la más diferente, por eso les decía que me describan, es esta. Entonces, miren, esa es una imagen. Primero, veo que es de forma irregular, ¿no? Eso ya habíamos visto también en tiroides, que nosotros reconocemos cuáles son las... ¿Qué tengo que ver? El margen, los bordes, la forma, todo eso se acuerdan que ya habíamos visto en tiroides. Entonces, primero me llama la atención que es una lesión irregular, ¿no? Miren, tengo como unas angulaciones, incluso yo podría decir que es con márgenes espiculados, es hipoecoico, es paralela, pero me recuerdan esas características diferentes a lo que estamos viendo hasta ahora de un fibroadenoma, ¿no? Totalmente diferente. En este caso vemos acá, en cambio, vemos una imagen ovalada con calcificaciones grandes en su interior que decíamos que también pueden presentar calcificaciones, ¿ya? Entonces, en estos casos son diferentes presentaciones del fibroadenoma. Entonces, nosotros con esta imagen que estamos viendo aquí en el 7, nosotros no vamos a poner directamente un fibroadenoma. Es imposible que alguien describa esta lesión como una lesión benigna. No vamos a describir. Nosotros lo que mínimo le vamos a poner un BIRATS 4, teniendo en cuenta las características
malignas que tiene. Pero mire, en este caso es una paciente de 36 años que vieron esta lesión, hicieron una biopsia por las características irregulares del nódulo y era un fibroadenoma, ¿ya? Entonces, a veces nosotros tenemos las características de la lesión, ¿ya? Pero esas características no siempre suelen ser justo así como estamos viendo en estos gráficos. Miren, acá, por ejemplo, ese es un típico fibroadenoma ovalado, hipoecoico, paralelo, bordes definidos. Eso es un fibroadenoma aquí en donde sea. Pero ya vamos cambiando de forma. Recordemos también que podría tener una lobulación. Y miren cómo esta imagen hipoecoica tiene una lobulación, ¿ya? Entonces, también terminó siendo un fibroadenoma. Esta, por ejemplo, ¿qué es lo que está diferente a esta? ¿Qué les llama la atención? ¿Y por qué le enviaron biopsia? Porque ese paciente es un paciente de 51 años, le enviaron biopsia de ese paciente. Pero, ¿por qué les llamaría la atención de esta imagen? Porque está tabicada. ¿Ya? ¿Alguien más? Y los márgenes no se respetan, se pierde el margen. Ya. Bueno, tabicada tal vez no, porque tenemos un contenido sólido, no se ve. Y si vemos un poquito de los márgenes. A esta paciente lo único que le enviaron, o sea, nos les llamó la atención, que está antiparalela. Miren, no está como esta que está paralela a la piel, tienen una ligera oblicuidad, y eso es lo que les llamaron la atención, porque las lesiones malignas suelen ser así. Las lesiones malignas tienen esta disposición diferente, entonces por eso se envió a hacer una biopsia y terminó siendo un fibroadenoma. Pero yo o sea, yo describo la lesión y por eso es que puedo enviar a hacer una biopsia. No es que veo una lesión así y digo, envíame la biopsia. No se envían las biopsias porque sí, sino con el fundamento de la lesión que yo estoy viendo y diciendo claramente, por ejemplo, esta ya describo, pero yo le quiero enviar a hacer biopsia porque tengo que está antiparalela y eso es lo que me llama la atención. Igual acá, aquí como decían en esta imagen que les decía que podía tener lobulaciones, que hasta 3 lobulaciones eran normales. Habíamos indicado en el 8 y 9 las calcificaciones, que en este caso también podemos tener en fibroadenomas, y bueno, aquí es un paciente de 40 años con calcificaciones con un fibroadenoma en una paciente con implantes, ¿ya? Entonces, esas son las diferentes formas de presentación del fibroadenoma, ¿ya? Entonces, en ecografía no todo es como dicen las imágenes del libro, no es que nosotros vamos a encontrar las lesiones idénticas a esta, por ejemplo, a esta. O sea, obviamente que se presentan más así, pero ahí está el reto de hacer un diagnóstico adecuado cuando tengamos lesiones ya diferentes, feas, y ahí es cuando la conducta que yo voy a tomar ante lo que me encuentro, ese tipo de lesiones, ¿ya? Entonces yo creo que está claro hasta ahora cómo se ve un fibroadenoma, ¿ya? Es hipoecoico, ovalado, de bordes definidos, paralelo, ¿no? Entonces acá en esta imagen vieron en la mamografía, por eso es importante la correlación con la mamo, no es porque sí a alguien se le ocurrió hacerle esa correlación, sino que es por esto, porque nosotros correlacionamos siempre para un diagnóstico adecuado de los pacientes. Entonces, en esta mamografía se observa una imagen redondeada, ¿ya? Que les llama la atención, van a la ecografía y corroboran que era un fibroadenoma. Recordemos que en algunos casos pueden tener ligera vascularidad, no siempre. Ya, entonces hasta ahora hemos terminado 2 lesiones, que son igual al último. Vamos a hacer un resumen de todas las lesiones más importantes para que nos quede claro y para que no tengamos inconvenientes en el diagnóstico. Como digo, en mama hay bastante patología, entonces siempre se puede ir o nos podemos confundir en el tipo de lesiones que estamos reconociendo. ¿Ya? Ahora vamos a ver otra patología o otra lesión que podemos encontrar en mama, que es el ganglio intramamario. Entonces, como su nombre lo dice, es un ganglio. Las características del ganglio eran que tenían algunos una forma reniforme, tenían cortical, tenían su iliobrazo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estoy viendo, diferente a un fibroadenoma, como ya vamos a ver. ¿Ya?
Entonces, en este caso, ¿cuál es el hallazgo? Pues un ganglio con forma reniforme. ¿Ya? Miren cómo se lo amplía. Bueno, aquí están viendo, lo amplía en esta imagen y miren, tiene su hilo graso, su cortical. Entonces, no voy a confundir esto con un fibroadenoma. Es imposible que lo confunda con un fibro. La cortical tal vez sea la hipocogenicidad del fibro, pero las características es de un ganglio. Entonces, nosotros debemos ponernos pilas que también podemos ver ganglios intramamarios. En este caso ya lo vieron en la mamografía y vieron esta imagen que tiene como un centrito, ahí como una entradita, que es la parte del hilio. Entonces ya desde la mamografía nosotros ya vamos pensando que es un ganglio, o sea, ya sabemos que es un ganglio. Lo corroboramos con la ecografía y termina siendo un ganglio, ¿no? Entonces eso es muy fácil de reconocer. Acá también, miren, vemos aquí las partes de la glándula mamaria, vemos la piel, el tejido celular subcutáneo, el tejido fibroglondular, y aquí vemos dentro una imagen, a pesar que está antiparalela, todo, pero en realidad es un ganglio, entonces él puede tener la disposición diferente, ¿no? Lo describo igual, nosotros escribimos, miren aquí, la paciente consultaba por una masa palpable en la masma izquierda, entonces eso le llamaba la atención. Entonces, cuando se hizo la ecografía, nosotros vimos que esa masa palpable era un ganglio. Aquí les está midiendo la cortical y a veces suelen ser que puede tener un ganglio inflamatorio, ¿no? Ya, otra patología, ya vamos con la cuarta patología, es la ectasia ductal. Como les decía, la podemos nosotros, siempre que nosotros vemos glándula mamaria, también vemos los ductos. No es que solo vemos el tejido fibroglondular, no, también vemos los ductos. Y un importante reconocimiento es en los pacientes que dan de lactar. Tal vez se vuelvan un poquito más tortuosos, pero en cambio no es que se dilaten como cuando pensamos ya en una ectasia ductal en sí. ¿Qué son? Es una dilatación de los conductos galactóforos, que si recuerdan en la anatomía, veíamos que tenían células mioepiteliales y epiteliales alrededor, ¿no? Entonces, estos ductos son los que yo puedo ver dilatados. Están detrás de la región retroareolar. Entonces, la paciente, ¿cómo llega? Ellos pueden llegar diciendo que tienen secreción espontánea o intermitente de color verdosa o parduzca. No siempre es así, pero en la mayoría el paciente se muestra esas características. Recordemos que también esas características no son solo de ectasia ductal, sino que incluso podemos encontrar en lesiones malignas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos? Son estructuras tubulares que ya habíamos visto en anatomía, por eso siempre les digo que siempre en anatomía pongan más, o sea, obviamente atención en todo, pero en anatomía siempre poner una atención extra porque depende de eso la patología. Entonces, en este caso son estructuras tubulares anecoicas porque tienen líquido y se encuentran dilatadas, más de 3 milímetros. Recordemos que hasta 3 milímetros yo digo que es un ducto normal, pero si está más de 3, ya pongo como ectasia ductal, que no sería una patología dentro de las benignas. Pero en cambio, yo ya me llama la atención si yo dentro de ese ducto, que lo estoy viendo y lo estoy valorando, y sé que es un ducto porque se sigue. O sea, lo sigo con el transductor y sigue siendo un ducto, ¿ya? Entonces ya primero verifiqué que es un ducto, luego lo mido, veo que está ya dilatado, y después veo si dentro de este ducto no tengo ningún contenido. En el momento en que yo tenga un contenido dentro del ducto, ya rápidamente me cambia ya de benigno a maligno y hay que mandar a estudiar esa imagen. En este caso, vemos una ecografía de la glándula mamaria, vemos un ducto dilatado, acá arriba si ven el contenido anecoico dentro del ducto, pero conforme avanza el ducto, veo dentro una imagen hipoecoica dentro del ducto, es una lesión sólida, que esto también me puede llevar a malignidad, ¿ya? Entonces, siempre que veamos, no es que solo veamos el parénquima así rapidísimo, los cuadrantes y listo, siguiente, no. Tenemos que ver los ductos, tenemos que ver la región axilar, tenemos que ver en conjunto toda la glándula. Miren acá, en este caso, es una ectasia ductal simple, solo tenemos ductos dilatados detrás de la glándula mamaria. ¿Cómo sé? Como digo, que
que son ductos porque yo los puedo seguir y se van ramificando, o se sigue el ducto, ¿ya? Entonces acá, miren, también acá, ya en la mamografía, ya llamaba la atención, como les dije, vemos en la región retroauricular, y detrás yo ya veía como una dilatación, ¿no? Entonces, esta dilatación, miren cómo ya la veo acá. Obviamente que esto está más de 3 milímetros, entonces nosotros ya en el informe escribimos, se observa ductos dilatados que miden tanto y con contenido anecogénico, ¿ya? Entonces, el diagnóstico, ectasia ductal, colocar el BIRAS y la conducta que se tiene del BIRAS, que vamos a explicar mañana. ¿Ya? Entonces vamos con la quinta patología. La mastitis, otra patología frecuente que nosotros tenemos, pues recordemos que la mastitis se presenta en mujeres que están dando de lactar. Entonces, la clínica es diferente a todos los tipos que nosotros hemos tenido de los anteriores, porque los anteriores en algunos casos es incidental, como habíamos comentado, o en algunos casos son masas palpables, que la paciente siente una masita y van a la consulta. Pero en cambio, en la mastitis, la paciente ya llega con otra clínica, llega con dolor de la mama está eritematosa, está caliente, está aumentada de tamaño, y le preguntamos, ¿usted está dando de lactar? Y nos dice, sí, estoy dando de lactar. Entonces, allí los hallazgos ya se nos acortan, o los diagnósticos se nos acortan, y nosotros podemos más o menos predecir qué vamos a encontrar en la ecografía, ¿ya? Entonces, ¿qué es la mastitis? Una infección bacteriana de los conductos galactóforos que ocurren durante el puerperio, la lactancia. Como ya me hemos comentado, la paciente llega con dolor, eritema, calor y edema. ¿Ya? ¿Cuáles son los hallazgos que nosotros tenemos en ecografía? Si ya sé que voy a encontrar edema, que voy a encontrar que ese es en lo macroscópico, como está en esta imagen, edema, yo voy a encontrar el engrosamiento cutáneo. Recordemos las capas, que da piel, tejido celular cutáneo, entonces esta piel va a estar engrosada, que no es normal. Casi la piel, si nos acordamos en una imagen normal, era finita, pero en este caso nosotros ya vamos a tener una dilatación, un engrosamiento y cambios en la ecogenicidad de la glándula mamaria o de la piel, ¿no? Edema y hiperecogenicidad de los lobulillos, ¿ya? Entonces, aquí lo que nos puede llamar la atención también es esta imagen, que si vemos, es una imagen como si fuera hipoecoica, como si tuviera espículas, que nos llama la atención. Pero son grandes lesiones, son grandes, que ocupan, imagínense, tenemos una lesión de toda esta mama, entonces no es que vamos a encontrar una lesión pequeñita de esto, ¿ya? Todo esto también es edema dentro de la glándula mamaria, ¿ya? Entonces ahí vamos haciendo los diagnósticos, ¿ya? Cuando estas mastitis se complican, o cuando el paciente, a pesar de la medicación que le dan el tratamiento a la paciente, no mejora la paciente con el tratamiento, o tal vez esperó mucho tiempo para el diagnóstico, se puede ya formar un absceso. También son patologías complicadas en la mama, porque si no es el cuidado adecuado y el tratamiento adecuado, puede terminar mal, pues, en esos pacientes. Entonces, ¿qué es? Bueno, eso nosotros muy bien sabemos que es una acumulación dolorosa de pus en la mama por infección. Más común en mujeres que están amamantando como complicación de una mastitis, y pues la paciente va a estar bulto doloroso, piel enrojecida, engrosada, con fiebre, ya con todos estos hallazgos que ya nosotros ya vamos a pensar que con mal estado general, con laboratorio también afectado, entonces ya vamos a pensar que ya tenemos otra cosa, ¿ya? Entonces, mire, en este caso ya perdemos interfaces tal vez en la glándula mamaria, ya no tenemos una mama homogénea, ni tampoco vemos todas las capas de la glándula mamaria como nosotros lo hacíamos en una glándula mamaria normal en ecografía, sino que aquí ya perdemos. Miren, acá tenemos la piel, está engrosada toda la piel, vemos dentro imágenes hipoecoicas o anecoicas heterogéneas, engrosadas, me cambia la disposición de toda la glándula mamaria por edema, por las colecciones de pus que tengo dentro, entonces todo eso me llama a
la tensión y terminamos diciendo que puede ser un absceso, ¿ya? Estas imágenes, como les dije, son colecciones que pues se pueden drenar o se pueden tener o se puede tomar un líquido citológico para ver el contenido, ¿no? Entonces, miren acá, una glándula, miren solo el tejido de la piel y celular subcutáneo, cómo cambia la ecogenicidad, muy diferente a la glándula mamaria normal. Y detrás vemos una gran colección heterogénea, ovalada, con áreas ecogénicas y hipoecoicas en su interior, ¿ya? Acá más claro, un absceso, que es una colección. Primero, todo el engrosamiento que tenemos de la piel, una imagen irregular, con heterogéneo, con áreas líquidas y sólidas en su interior, que nosotros vamos a pensar en un absceso. Acá también una colección más pequeña, pero que todo eso nos recuerda a edema y colecciones dentro, ¿no? Y acá también observamos, miren, en los abscesos, recordemos que también la otra característica del absceso es que tienen una pared, una pared perceptible o engrosada del absceso, y entonces nosotros también vamos caracterizando de esta manera. Primero, el engrosamiento también de la piel que decíamos, podemos tener el absceso con su pared engrosada, y pues como también es un poco de líquido que tienen, a pesar de que es heterogéneo, podemos tener el realce posterior, ¿ya? Entonces, importante todo esto para poder reconocer estructuras y saber el diagnóstico adecuado, ¿ya? Entonces, terminamos con mastitis. Lipoma, creo que vamos en la sexta, en la séptima patología, ya perdí la cuenta. Ahora vamos a ver lipoma. Los lipomas, como se ven aquí en la mama, se ven en todo el cuerpo también, las características son las mismas, entonces nos va a servir también para caracterizar también otro tipo de lesiones. Entonces, en este caso, son lesiones iso o hiperecogénicas en comparación con la grasa circundante. Nosotros ya sabemos cómo es la grasita, ¿no es cierto?, circundante. Ya sabíamos que en donde nomás yo tengo grasita, entonces, en la glándula mamaria. Entonces, miren, en este caso tengo la piel y eso es tejido celular o la grasita, ¿no es cierto? Y miren, tengo esta imagen ovalada, aumentada, grande, pero es isoecoica al tejido, pero en cambio sí tiene una percepción o una pared como un poco perceptible, en donde como las tengo esas características, es un lipoma. Son benignas, que dice que aquí, que es redondeado, ovalado, de bordes definidos, ¿ya? Entonces voy caracterizando, es una lesión benigna, ¿ya? No tienen nada de ciencia los lipomas. En este caso es un lipoma que se ha aumentado de tamaño y por eso lo han puesto en las dos ventanas para poderlo medir. Y miren como una imagen isoecoica al tejido, pero en cambio sí tiene una como diferente percepción para darnos cuenta que no es solo tejido. Ya. Otra patología es la necrosis grasa. Bueno, en esos pacientes es una entidad benigna que se presenta como masa palpable dentro de la mama y puede ser resultado de trauma. Entonces el paciente, nosotros le preguntamos qué antecedente tiene, dice, no, hace algunos días tuve un golpe en la mama y desde ahí tengo molestias, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el hallazgo que puedo tener? Son cambios como que el tejido adiposo está levemente inflamado o hiperecogénico. Si nosotros vemos, miren acá, vemos como que no son definidas, imágenes definidas en sí, sino son como que cambios en el tejido celular subcutáneo, ya como cambios de ecogenicidad. Nos pueden llamar la atención a una necrosis grasa, que no es tan común. Otra patología que también sí tenemos nosotros en la consulta de ecografía es la ginecomastia, ¿ya? Entonces, en esos pacientes, nosotros vamos a recordar la embriología, que nosotros recordamos que se forma, ¿no es cierto?, una cresta mamaria una cresta mamaria, que nosotros que decía que si falla esto, vamos a tener mamas supernumerarias y esto. En este caso, pues para la mujer era controlado por la carga hormonal,
pero en cambio en el hombre no, pues, pero en cambio sí tenemos esta cresta mamaria, ¿ya? Que cuando falla, podemos tener esos hallazgos, ¿ya? Entonces, en este caso, es el trastorno masculino de la mama más común. ¿Cómo llega el paciente? Pues él llega diciendo que tiene una masa subareolar blanda, sensible y móvil, ¿no? Esas son las características. Entonces, ¿yo qué me pienso encontrar en esta mama? Si yo solo sé que las mamas masculinas tienen tejido adiposo, entonces lo único que yo tengo que saber es cómo se ve el tejido fibroglandular normal, porque en este caso, en una ginecomastia, lo que yo voy a encontrar es tejido fibroglandular en una mama masculina que no tendría que tener. La mama masculina lo único que tiene es grasa y las estructuras, el músculo pectoral, la pleura y el pulmón. Pero si nosotros pensamos ya en ginecomastia, es que tengo que encontrar tejido fibroglandular. Ya, entonces, mire, dice justo detrás del pezón, vemos esas imágenes un poco más ecogénicas que nos hacen pensar que estamos viendo tejido fibroglandular. ¿Ya? Acá más evidente, ya miren, dice, ginecomastia bilateral en deportista que toma esteroides. Entonces, esto es evidente. Miren acá, es una glándula mamaria y miren la cantidad de tejido fibroglandular que tengo. Lo veíamos como el tejido fibroglandular era ecogénico, ¿ya? Entonces, miren cómo se ve. Entonces, esto es característico. Lo único que nosotros podemos, en el informe se observa tejido fibroglandular en tal mama, diagnóstico ginecomastia, ¿ya? Otro tipo de tumor, que más después también vamos a ver cáncer, pero en este caso vamos a ver el tumor filodes también, que tiene algunas características particulares, diferente a un fibroadenoma. Entonces, es el rápido crecimiento, como ya vamos a ver. Entonces, a pesar de que sea un tumor, es un tumor benigno, que presenta crecimiento rápido y expansivo y se presenta en mujeres mayores de 40 años. ¿Cuáles son los hallazgos de esta lesión? Es un nódulo hipo o isoecoico de bordes definidos o parcialmente definidos que va a presentar buena transmisión acústica y puede presentar áreas quísticas. Ya eso es lo que nosotros podemos encontrar. Y más, en la práctica, nosotros lo que observamos es como si fueran unas lesiones demasiado grandes, aumentada de tamaños. Incluso estas lesiones pueden tener una aumentada vascularidad. Entonces ya nos llama la atención y ya no nos quedamos pensando que es un fibroadenoma, porque el fibroadenoma pues era un poco diferente, ¿ya? Entonces esas características de esta lesión que ya nos va cambiando, pensamos en un tumor filodes. En este caso incluso sí se puede hacer una biopsia para el diagnóstico correcto de un filodes, a pesar de que sea un tumor benigno. Miren acá los cambios. Ya, esta sí realmente parece fibroadenoma, pero aquí ya me van cambiando esta imagen, hipoecoica, ovalada, pero sí me va cambiando como esta parte adyacente que ya me hace pensar y que no es un fibroadenoma común, ¿ya? Y por último, para caracterizar las lesiones de la glándula mamaria, para mañana poder, como ya sabemos qué lesiones encontrar en la glándula mamaria, mañana vamos a hacer el BIRATS, o sea, a clasificar en BIRATS y a caracterizar lesiones. Entonces, vamos con el cáncer. Como les decía, el cáncer tiene una alta prevalencia en mujeres de más de 50 años y el paciente llega con diferentes tipos de hallazgos o de molestias que tiene. Entonces, por eso es la grandes campañas que hay de tamizaje, de diagnóstico, para tratar oportunamente ese tipo de cáncer. Entonces, miren, aquí tengo diferentes hallazgos que la paciente puede llegar. Puede llegar solo con que tiene un endurecimiento de la mama, un bulto, un hoyuelo, secreción, enrojecimiento, una hendidura, puedo tener retracción del pezón, crecimiento de las venas, piel de naranja, erosión cutánea, cambio de forma de la mama o, en los casos, una masa, ¿ya? En todos, no es que todos, solo por tener una secreción ya vamos a pensar en cáncer, pero sí los hallazgos complementarios, pero así puede llegar. Pero estas algunos también pueden ser características de algún tipo de otra lesión, ¿no?
¿Ya? Entonces, ¿cómo son los hallazgos en ecografía? Entonces, siempre ya habíamos comentado que nosotros hacemos el diagnóstico con el transductor lineal. Entonces, en este caso, nosotros ya vamos viendo que cambia la forma del tipo de la lesión. En este caso, es una masa hipoecoica, igual, pero en cambio, lo más común es que tenga la forma irregular, ¿ya? Menos frecuente, dice redondo oval, pero aquí es los márgenes irregulares. Y los márgenes no son circunscritos. Los márgenes pueden ser indistintos, angulares, microlobulados o espiculados, ¿ya? Esas características me hacen pensar que es una lesión maligna. Otra característica es que no tiene una orientación paralela, ¿ya? Ellos pueden ser antiparalela, más alta que ancha, y pueden tener una sombra acústica posterior diferente en otro tipo de lesiones. Y si recordamos nosotros que la sombra acústica posterior solo veíamos en las imágenes que tengan calcio o imágenes calcificadas sería, pero en este caso, en el cáncer también es una particularidad que nosotros en lesiones malignas también podemos tener sombra acústica posterior, ¿ya? Y lo que también nosotros podemos observar en el tipo de cáncer es que podemos tener calcificaciones pequeñas. Recordamos que en el fibroadenoma nosotros lo que podemos tener es tener grandes calcificaciones, diferente al cáncer que podemos tener calcificaciones pequeñas. Y es importante por esto la mamo, porque la mamografía para ver calcificaciones pequeñas es muy buena. Aquí también esquema de cómo se puede presentar el cáncer. Entonces, ¿qué nos llama la atención? Que de casi todos, que casi la mayoría tienen una forma irregular y casi la mayoría son antiparalelos. Si ustedes ven acá, casi todos son antiparalelos. Miren, esta antiparalelos, como ven, como si fuera unos bordes muy irregulares. En este caso también vemos en la figura 3, vemos una imagen de forma irregular con márgenes lobulados o angulados que nos hacen pensar en una lesión maligna, ¿ya? Entonces, todas estas, miren cómo forma también otra característica, es un halo hipoecoico que pueden tener lesiones malignas, que también nos ayudan al diagnóstico oportuno. Entonces, es la misma imagen de arriba, pero en este caso vemos múltiples calcificaciones y microcalcificaciones, entonces ya nos llama la atención en ese caso, y esta ya se la vio en la mamografía, se vio una imagen dentro de la mama y con múltiples microcalcificaciones. Y yo no tengo que tener microcalcificaciones, yo tengo que siempre tener, si veo en mama, en lesión benigna veo calcificaciones grandes, no pequeñas. Entonces, esas puntiformes ya me hacen pensar en que hay algo maligno en la mama. Entonces, se correlaciona con la ecografía y efectivamente tenía una lesión maligna, que esa es lo que se termina, es haciéndole, o sea, se envía a hacer una biopsia. Acá también, otra imagen, miren toda, se pierde la forma del parénquima de la glándula mamaria, es una como interfase diferente a la glándula mamaria, vemos una imagen de forma irregular, heterogénea, con calcificaciones pequeñas en su interior, que ya nos hace pensar en una lesión maligna. Y otra característica de las lesiones malignas es un halo hiperecogénico que va a rodear las masas. Miren acá tenemos el contenido hipoecoico de forma irregular y tengo como una corona alrededor que sería el halo hiperecogénico, ¿ya? Entonces tenemos el halo hiperecogénico y tenemos los bordes, la lesión irregular hipoecoica con bordes indistintos. Miren acá, primero me llama la atención que es una lesión antiparalela. Veo la forma, ya, tal vez acá hasta aquí está normal, pero desde aquí ya tengo estas como espículas, la forma ya va cambiando y también tengo un leve halo alrededor de toda la lesión. Entonces ya es una característica maligna. Acá también
tengo una imagen de forma irregular, ¿ya? De márgenes angulados, ¿ya? Y también hipoecoica con algo de halo ecogénico alrededor y todo pues esta es una lesión ampliada. Todo esto me hace pensar en una lesión maligna, entonces depende que si ponemos un 4 o un 5, ¿ya? Acá también, miren, en este caso, entonces, esa es una imagen de la describimos como imagen nodular, se podría decir casi está redondeada o ovalada, pero nos llama la atención el halo ecogénico que tiene alrededor y miren cómo tiene la sombra posterior, que decía características de las lesiones malignas. Un fibroadenoma no va a tener una sombra acústica posterior, ¿no? Entonces, ya vamos con estos hallazgos, vamos diciendo, no, o sea, esta no tiene caras de benignas, esto ya es de maligno y ya categorizo diferente. Acá, pues, es obvio una lesión diferente, una lesión de forma irregular, de bordes angulados, hipoecoica, más alta, antiparalela, con un halo hiperecogénico, nos hace pensar en una lesión maligna. Acá también, otra lesión, miren cómo se pierde la forma normal de la glándula mamaria y vemos de forma irregular y lo que le llama la atención es estas calcificaciones pequeñas en su interior que también características de patología maligna. Entonces aquí vamos a hacer una diferencia entre cáncer de mama versus fibroadenoma, para que nos quede claro, ¿ya? A pesar de que los hallazgos en una lesión maligna son muy evidentes, pero no en todo se presenta así. No es que nosotros vamos a encontrar el cáncer igualito, así como vemos en los libros, no. Siempre hay múltiples hallazgos diferentes en todas las mamas. Entonces, primero vamos a empezar con el borde. O con la forma, perdón, con la forma. En el cáncer es irregular, y en algunos casos es redondo oval. El fibroadenoma es al revés, es oval o redondada y en algunos casos lobulada. Los márgenes en el cáncer suelen ser no circunscritos, entonces yo voy clasificando y digo son indistintos, angulados, microlobulados o espiculados. Y en el fibroadenoma, en cambio, tengo márgenes circunscritos bien definidos. La orientación en el cáncer es más alta que ancha y en cambio en el fibro es más ancha que alta. La ecogenicidad en el cáncer es hipoecoico y en cambio en el fibro puede ser hipoecoico o en algunos isoecoico. Los hallazgos posteriores, normalmente en el cáncer tengo una sombra acústica posterior y en cambio acá tengo un refuerzo posterior, ¿ya? Y las calcificaciones en el cáncer son las calcificaciones, microcalcificaciones que me llaman la atención, y en cambio en el fibro yo puedo tener calcificaciones grandes. Acá tenemos una diferencia entre un fibro, un esquema y un cáncer. El fibro tenemos un borde regular, una forma regular, y en cambio acá tengo ya que esta forma va cambiando y voy a tener irregularidades, ¿ya? Entonces, así hago los diagnósticos diferenciales. Otra es que no tiene, tiene todo el halo, el fibro no tiene un halo ecogénico, ¿ya? Y en cambio, en el cáncer sí tengo este halo ecogénico, ¿ya? Entonces, otra diferencia con el fibroadenoma. La otra es la orientación, más ancha que alta, y el cáncer más alta que ancha. Otra, las calcificaciones grandes en el fibro, y en el cáncer las calcificaciones o microcalcificaciones. ¿Ya? Aquí observamos en todas estas imágenes, miren cómo vemos una imagen de forma irregular con halo ecogénico, es la misma esta con esta, con halo ecogénico y con sombra acústica posterior. Entonces aquí no va a haber error en decir que este es incluso un BIRAD psíquico. Acá vamos a hacer un resumen de todo lo que nosotros observamos. Hay veces que el tejido glandular, en algunos pacientes que tienen bastante tejido glandular, a veces como que se localiza en un lugar y la paciente llega diciendo que tiene dolor de la glándula mamaria. Le preguntamos, ¿usted tiene el dolor más cuando menstrua o estos cambios? Y dice, sí. Cuando menstruo tengo más molestias. Entonces, en este caso, nosotros también podemos hacer los diferenciales con tejido glandular, pero nosotros lo buscamos y vemos que en realidad tiene características de tejido glandular, ¿ya?
Entonces, empezamos con los hallazgos: quiste, fibro, cáncer y tejido. Primero, el contenido del quiste era necogénico, del fibro hipoecoico, del cáncer hipoecoico y del tejido es hiperecoico, ¿ya? Diferente porque era tejido glandular. La forma en el quiste es oval o redondeada, en cambio en el fibro es más común que sea oval que redonda y menos frecuente lobulado. En cambio el cáncer es más común, es márgenes o forma irregular y menos frecuente redondo o oval. Y pues como sé que es un tejido glandular porque está parecido a todo el tejido de la glándula. Vamos con el quiste, tiene un margen circunscrito, el fibro un margen circunscrito, y en el cáncer teníamos que puede ser indistintivo, angular, microlobulado o espiculado, ¿ya? Ya, otra característica del quiste es que está horizontal, del fibro también horizontal, y del cáncer que pierde esta orientación y es vertical. En el quiste puedo tener refuerzo posterior, en el fibro también, en algunos casos puedo tener refuerzo, pero en cambio en el cáncer tengo sombra acústica posterior. Y las calcificaciones, en el quiste no tengo calcificaciones, en el fibro tengo calcificaciones aumentadas de tamaño y tengo que, en cambio, en el cáncer tengo microcalcificaciones. ¿Ya? Yo creo que se caracterizó todas las lesiones que nosotros podemos encontrar en la glándula mamaria. Mañana vamos a ver en el BIRATS, vamos a ir viendo cada una de las formas y de cómo se tiene que ver una lesión benigna y una lesión maligna, ¿no? ¿Alguna pregunta que haya de la clase de hoy? Doctora, una pregunta, bueno, en realidad Claro. tres. Las diferencias en general, en términos generales, para diferenciar un tumor filoides, un fibroadenoma y un lipoma, ¿cuáles serían para diferenciar entre estas tres lesiones? Esa sería Ya. la primera. Sí. Más entre el lipoma, bueno, es diferente. Es más por la ecogenicidad que nosotros le podemos encontrar y la ubicación del lipoma, ¿ya? Entonces, más el lipoma lo encontramos cerca del tejido celular subcutáneo, ¿ya? A pesar de que la glándula, depende de la edad que les decía, podemos tener más tejido celular subcutáneo o menos tejido, ¿ya? Pero en cambio ya vamos ubicando. Ya el lipoma es la ecogenicidad, una forma ovalada, que no tiene nada de características de malignidad, ¿ya? Entre el filoides y el fibro, como son lesiones, ambas benignas, pero en cambio el filoides tiende a crecer, ¿ya? Tiende a crecer, es una lesión que aumenta de tamaño y es como si viéramos que también hay fibroadenomas atípicos, no es el típico fibroadenoma así, sino que hay cambios atípicos, pero suele ser un poco aumentada de tamaño y también suele tener vascularidad dentro, diferente al fibro que casi mínimo tenga, que tal vez un vasito ahí tenga vascularidad, pero en cambio el filoides sí tiene vascularidad, ¿ya? Y los bordes son un poco diferentes, a pesar de que son una lesión benigna, ¿ya? Entonces, igual en este caso, cuando nosotros pensamos en un filoides, entonces también sí está indicado hacer una biopsia. La segunda pregunta es, en casos de las mujeres que ya tienen prótesis mamaria, ¿qué salvedad o qué técnica se debe usar con él? ¿Algún cambio en la técnica del uso del transductor? No, en realidad como las prótesis son, bueno, depende de la técnica que realicen, pero pues en realidad no. Nosotros siempre el tejido fibroglandular lo vamos a tener antes de la prótesis. Sí veíamos una imagen ahí que teníamos ahí y la prótesis se la ve detrás, ¿ya? Entonces no nos interfiere en nada. Obviamente que nosotros cuando vemos una prótesis, nosotros no es que solo vemos también la glándula, también tenemos que ver los hallazgos de la prótesis, si está rota, si está un montón, si está tal vez algún problema que tenga la prótesis. Ya eso es otra clase solo de prótesis en mama, pero nosotros también nos debemos centrar en eso. Pero que se utilice otra técnica, no, en realidad no.
porque como son fijas en realidad, no es que más hay problema cuando tenemos unas mamas demasiado grandes en pacientes que tenemos unas mamas demasiado grandes, ahí sí nos ayudamos tal vez de desplazar un poco la glándula mamaria y ayudarnos ahí con el transductor, como hacer una pequeña, se me fue la palabra, compresión yendo para poder ubicar. Pero en las prótesis mamarias en realidad no. Como sabemos que son retro, detrás del tejido no tendríamos, pero también tenemos que describir a la prótesis y los hallazgos que tenemos en la prótesis. Muchas gracias. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Voy a dejar de compartir, ¿ya? Ya, ¿alguien más alguna pregunta que tenga? Como digo siempre, hay bastante patología en mama y lo importante es hacer un examen de conciencia de la glándula mamaria. En algunas veces he visto que envían y dicen dolor en mama derecha, exploración de mama derecha. Y el médico que hace la ecografía solo le hace de una mama, o sea, entonces, no, es imposible. Nosotros si hacemos un examen de mama siempre debemos hacer de las dos glándulas mamarias y debemos también hacer de la región axilar. Con todo eso, ahí podemos dar diagnósticos. Como ya vimos, los tipos de lesiones a veces suelen ser engañosos y lesiones que parecen benignas terminan siendo malignas. Entonces, nosotros la importancia de poder caracterizar cada uno de los tipos de las lesiones que tenemos conjunto con la clínica de la paciente y pues el VIRATS es una ayudaza, como se podría decir. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, depende de las lesiones que tengamos, nosotros podemos decirle al paciente y recomendarle. El VIRATS nos da eso, decirle, ¿sabe qué? Venga en un año, venga en 6 meses, ahorita se hace biopsia, ahorita hace esto y esto. Entonces, eso es lo bueno de estos estándares que hay para nosotros, ¿ya? Entonces, si yo encuentro una lesión ya maligna, no le voy a decir, ¿saben qué? Regrese en 3 meses o en 6 meses para verle, ¿no? Directamente nosotros describimos que se necesita una biopsia Trocut para que le puedan hacer el diagnóstico, ¿ya? Entonces, creo que eso es en mama, como digo, o sea, trato de hacer un resumen de todo, porque mama es un módulo entero de mama, pero yo trato de hacer un resumen de todos los hallazgos puntuales en ecografía, que eso es cómo se ven, cuáles son las diferencias de eso, ¿ya? Entonces, para mañana, para terminar mama, vamos a ver VIRATS y caracterizar lesiones en sí únicas, ¿ya? Y con eso ya van a quedar. Obviamente que tienen que seguir practicando y leyendo. Mama es muy amplio. ¿Ya? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco por la atención. Siga, claro. Buenas noches. Doc, yo quería pedirle algo más que todo. En mi caso, en realidad esto es todo nuevo, ¿no? Entonces, sí estoy teniendo un poquito de problemas para diferenciar las estructuras. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si de pronto en las próximas clases, recuerdo que el anterior profesor, y obviamente no es una comparación, ni mucho menos, pero él utilizaba el puntero para delimitar las áreas, por ejemplo, y creo que eso nos ayudaba muchísimo en ese sentido, porque como que se podía ver mejor, diferenciar las estructuras que en realidad a veces causa un poco de confusión, ¿no? Entonces, eso desde mi parte quería pedirle, porque en realidad, o sea, sí se me hace un poquito difícil diferenciar algunas estructuras. Por ejemplo, con el puntero, como creo que en alguna ocasión alguno de nuestros compañeros le había dicho, es como que se retrasara un poquito el video, entonces creo que usted va un poquito más adelante al momento de hablar y como que el puntero se queda relegado y yo en esas partes sinceramente me pego la perdida ya. Ya, entonces, perfecto, no habría ningún inconveniente. Si se pudiera, le agradecería mucho. Sí, no habría ningún problema. Ya mañana que veamos también vamos haciendo así. La idea es que entiendan y que les quede claro los tipos de lesiones y la anatomía, más en este caso sería la anatomía. Doctora, la petición de la doctora
lo hemos hecho reiteradas, doctora. Usted hace una clase magistral, pero no didáctica. Entonces, nosotros estamos aprendiendo y no estamos en una clase, un auditorio en el que prácticamente es una clase magistral, no es una clase didáctica lo que hace usted. Usted corre, nos enseña. Ya, perfecto, no habría ningún inconveniente. Entonces ahí vamos siguiendo con las clases para ver, igual ya no nos faltan, a ver, vamos a ver, mañana vamos a terminar con mama y empezamos con Doppler, ¿ya? Y con eso también ya terminamos las clases para que después sigan con las clases de gineco que tengan, ¿ya? Como digo, son clases amplias, son temas amplios, que lo que se trata es hacer un resumen y también les va a ayudar obviamente con la práctica diaria y con las observaciones que tengan ustedes, no hay ningún inconveniente. Ya, entonces mañana que caracterizamos lesiones, ustedes me van diciendo en cada lesión que veamos, me van diciendo cómo para ver si les van reconociendo. Ajá. Solo un pequeño pedido. No sé, en el material, usted nos ha subido muy poco material. ¿No tiene usted material que nos valga a nosotros disponible para que nos los cargue en la plataforma? Ya voy a enviar, claro que tengo material, pues, hay altísimo material disponible en descrito y todo. Ya voy a buscar más material para subirles entonces. Sí, no recuerdo cuáles nomás envié, pero ya voy a revisar cuáles hay más. Yo sé que usted como imagenóloga debe tener algún material importante que nos va a valer, porque ya como sabemos, yo también estoy de acuerdo, y son temas muy amplios, necesitaríamos hacer ya como decir, temas muy puntuales por largo tiempo, ¿no? Para ver en más detalle, pero sí nos quedaría un material que usted escoja, que sepa que nos vaya a nosotros a ser de utilidad y nos los cargue en la plataforma para poderlo tener. Voy a revisar cuáles están cargados en la plataforma porque no sé cuáles están cargados. Voy a revisar cuáles están cargados y voy a ver cuáles están para no repetirles los que estaban ahí. Los que se envían, a veces envían, o sea, les envío a veces artículos que son comprensibles, que van a comprender. ¿Por qué no les puedo enviar artículos que no van a, o sea, más se van a perder? Por eso la idea es una ecografía básica, que en donde ustedes sí puedan entender y sí puedan hacer, porque no digo al inicio, como dijo la doctora, se van a confundir en las estructuras, pero igual voy a revisar todas no sé cuáles estarán subidos, de verdad. Reviso y veo cuáles más voy a subir. Más en algunos temas puntuales, porque no tengo anatomía en eso, en realidad casi son los mismos hallazgos, pero más en patología. Doctora, buenas noches. Disculpe, una pregunta. ¿Cuántas clases nos quedan de este módulo? Le pregunto, es para saber si el examen se va a presentar este fin de semana o el próximo fin de semana. No, en este fin de semana no, porque no avanzamos. Todavía nos falta, vamos a ver. Mañana terminamos mama, que estamos mañana. Mañana estamos jueves. Mañana terminamos mama, el viernes vemos Doppler hepático, Doppler portal y la otra semana, posiblemente el miércoles terminemos con todas las clases. Ya, entonces de ahí les quedaría siquiera ahí o nos ponemos de acuerdo para ver qué día pueden ustedes el examen que se carga la plataforma. Son exámenes nada complicados porque no se puede poner un examen complicado. Pero son de todas las clases que hemos visto, de todas las diapos. Creo que se quedan como 3 días cargados, pero no, esa semana no, es imposible, a mañana no terminamos todo, nos falta como 5 clases todavía. Ok, muchas gracias, doctor. Ajá. ¿Ya? Entonces, doctora, disculpe, ¿es posible que usted nos adelante preguntas para poder nosotros hacer una comprensión más detenida de las clases? Porque son temas muy amplios que usted ha expuesto y sería como un trabajo
durante el día, si usted nos plantea preguntas que pueden ser consideradas en el banco de preguntas y nos anticiparnos a resolverlos en el domicilio. Normalmente todo lo que recalco en las clases son los que van en el examen. Y pues es un examen que está cargada las preguntas ahí, no es un examen como tal. O sea, en sí, o sea, no hay que ser, o sea, no es un examen en sí, un examen. Es un cuestionario que va a estar cargado 1 hora, me parece, creo que les cargan. Entonces, todo lo que yo les recalco en las clases son las preguntas son preguntas que tenemos en el examen. O sea, no es nada difícil, nada complicado, porque pues ya sabemos qué preguntas debemos hacer más o menos para ustedes. No son imagenólogos ni nada para poder hacer preguntas rebuscadas ni complicadas. Es imposible hacer eso, ¿sí? Entonces, lo que son preguntas fáciles de todos los días, como por ejemplo, caracterizar un nódulo, que yo no creo que, a pesar que dicen que algunas clases no entienden, pero no creo que no puedan ya caracterizar en este momento un nódulo. Hemos visto tiroides, mañana vemos mama. Es imposible que no terminen estas clases sin poder caracterizar un nódulo adecuadamente, ¿ya? Entonces, preguntas, cosas básicas que en sí que nos va a servir. Por ejemplo, hasta ahorita yo creo que ya se les quedó cuánto mide el colédoco, cuánto mide la vía biliar intrahepática, cuánto es la pared de la vesícula, cosas que eso les va a servir a la final. Eso en la ecografía, eso me sirve, ver una lesión, veo una imagen de una ecografía de una vesícula y yo ya sé cuánto mide, entonces sabiendo eso, yo ya sé cuál es la patología y para el diagnóstico. Pero son preguntas fáciles, así que de eso sí no se preocupe. O sea, eso está Muchas son gracias. Preguntas muy fáciles. Ya, entonces, bueno, nos vemos el día de mañana con lo que vamos a terminar de mama. Refuercen si ustedes pueden, pues lean el BIRATS. El BIRATS en resumen, porque es un libro, el BIRATS total, un libro bien grande. Pero lo que pueden resumir la BIRATS en ecografía para poder mañana conversar también bien y que nos quede todo claro. Ya, les agradezco. Nos vemos el día de mañana. Mañana, compañeros, buenas noches con todos. Buenas noches, Doc.